El excongresista Richard Arce para hablar del gobierno de Dina Boluarte, que mañana cumple un mes en el cargo. Buenas noches, congresista, ¿cómo se encuentra? Excongresista. Sí, Paola, qué gusto saludarte y lo primero expresar un saludo a todo el país en este nuevo año, con la esperanza siempre de buscar la unidad, más aún en momentos álgidos que vive el país, ¿no? Son circunstancias muy difíciles, sobre todo en el sur, donde requiere justamente de cierto compromiso y cierta responsabilidad, sobre todo de los políticos, para que enviemos mensajes de paz, ¿no? No puede haber más violencia, no puede haber más muertos, y eso es determinante en una democracia, ¿no? Y que se logre la justicia también para ellos, ¿no? Pues muy importante para las familias de los deudos. Claro, primero es el cambio, ¿no? El sur ha tenido un voto identitario con el expresidente Alejandro Toledo, con el expresidente Ollantumala y con Pedro Castillo, independientemente del personaje. ¿Qué garantiza, y por eso también están protestando, que se pueda hacer ese cambio, que la presidenta pueda encontrar esa manija para responder tantos pedidos embalsados en el tiempo y que obviamente no se han sido respondidos desde el Estado? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Cuál es el consejo que usted daría a este gobierno que mañana cumple un mes en el cargo? Sí, en realidad has hecho un buen gráfico sobre lo que ha representado la votación del sur y ha permitido en su determinado momento que lleguen inclusive a la presidencia de la República. Yo le sumaría también el caso de PPK, ¿no? Porque fue el sur que respaldó en contra de Keiko Fujimori y permitió que él llegara en la segunda vuelta a la presidencia por un estrecho margen. Pero también hay que resaltar que en el sur hay un tema importante que marca la tendencia sobre temas determinantes para el país. No es un bolsón electoral, Paula, porque si te pones a analizar, no pasa ni el 20% de los electores. Hay más electores, evidentemente, en Lima y en el resto del país, pero sí genera tendencia. Y es importante porque ese es un mensaje potente, ¿no? Para el país. Cuando el sur se manifiesta, el país tiene que estar muy atento a lo que viene aconteciendo, porque evidentemente es el sentir de ese otro país que yo diría que es hasta negado, ¿no? Porque hay dos realidades totalmente distintas. Y es en ese escenario donde se dan estas circunstancias de conflictividad y hay antecedentes, ¿no? No por algo los Humala aprovecharon a Andahuaylas para hacer el Andahuaylazo, porque sabían que iban a tener el respaldo y les permitió como plataforma inclusive para llegar al gobierno. Entonces, con ese mensaje definitivamente tiene que haber una atención prioritaria a estas regiones que se manifiestan, más allá de la pretensión y sobre todo la infiltración que ha habido, que ha llegado a estos extremos inclusive de violencia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer también para responder a las 28 familias que perdieron, a un ser querido en estas protestas y a su vez, como busca el gobierno de Dina Boluarte, llegar al 2024 y hacer elecciones? Es muy difícil hilar tan fino en ese lado, pero ¿qué respuesta buscaría usted del primer ministro, de la presidenta Boluarte, ante estas 28 familias que no tienen a su ser querido en este 2023? En realidad, lo que pide la familia es justicia. Creo que lo racional y además la evidente necesidad, sobre todo de las víctimas inocentes, ¿no? Porque hay casos que son bastante representativos en estos hechos lamentables, ¿no? Que han enlutado a varias familias. Entonces, de parte del Ejecutivo, definitivamente dar todas las facilidades para que se hagan las investigaciones fiscales y se pueda determinar la responsabilidad penal que, según el Código Penal, establece claramente una responsabilidad individual. No hay que individualizar la responsabilidad, pero tampoco podemos saltarnos del contexto en el que se ha dado esa circunstancia. Y es muy importante también la narrativa, ¿no? Tener bien claro qué es lo que ha sucedido. Eso ayuda a entender qué ha significado. Y ahí entra a tallar, Paula, algo que para mí es muy sensible, ¿no? El aprovechamiento político, ¿no? De ambos lados, ¿no? La extrema derecha incentivando y terruqueando a todo el mundo. Todos son terroristas. Todos los que protestan para la extrema derecha son terroristas. Y la solución es que les metan bala para que se imponga el Estado de Derecho. Tampoco. Pero tampoco al otro lado
mis camaradas de izquierda que no se estén frotándose las manos, porque hemos visto a Bellido, hemos visto a Betsy Chávez, a Bermejo, Cerrón y toda esa gente soliviantando, incentivando, provocando, después de 17 meses que han estado generando justamente una división. Ha habido un contexto de polarización, de confrontación. Lo que hacía Aníbal Torres me parece, discúlpame el término, ¿no?, miserable, de querer ahondar justamente las profundas diferencias que tenemos y que más bien como gobierno se debe reducir, ¿no? Usted ha tenido conversaciones con la presidenta Boluarte afrontando esta crisis. ¿Qué perfil, digamos, elaboraría de la presidenta en estos momentos tan difíciles? Porque hemos vivido una crisis que no se experimentaba desde el año 2000. ¿Cómo la ha sentido? ¿Qué mirada está teniendo sobre lo que está pasando? En principio, yo recibí una llamada y me pareció un gesto muy importante, ¿no? Si bien es cierto, ya lo comenté en otros medios, teníamos una amistad porque ella fue presidenta del Club Apurímac y yo era congresista. Y hay algo que nos une, que es justamente el amor a la cultura y al arte, y sobre todo a las expresiones tradicionales de nuestro acervo cultural, de nuestra música, nuestras tradiciones apurimeñas. Entonces hemos hecho un sinfín de actividades, ¿no? Pero en el andar ella tomó la decisión de armar el proyecto político con Vladimir Cerrón y simplemente nos separamos, y ahora en esta circunstancia, después de los hechos lamentables que sucedieron en Andahuaylas, recibo la llamada de la presidenta. Entonces, para mí me parece importante ese gesto de convocar, no a richararse, sino que convocar a gente que conoce, que tiene experiencia, expertos, para poder tener una visión mucho más completa de lo que representaba en ese momento la conflictividad social, que evidentemente, en eso también quiero hacer una afirmación, ¿no? En realidad no es un conflicto social, Paula, esto es un conflicto político. Fíjate nomás el pliego petitorio y fíjate los actores. Inclusive hay una especie de lucha por el poder en este momento, y el mensaje que se construye acá en el sur es de que Pedro Castillo fue defenestrado con un golpe de Estado, que él le hicieron leer con una pistola encima, que le dieron un brebaje y una serie de afirmaciones que no tienen sentido, porque quien gatilló esta crisis fue Pedro Castillo. Recordemos bien cada uno de los hechos. Entonces, en ese escenario a mí me parece muy importante esa predisposición para que se genere espacios de diálogo, que evidentemente ha habido error grave, ¿no? Y que va a tener que asumir responsabilidades con la escalada de la violencia, ¿no? Pero ahí, te repito, hay un contexto, y eso también hay que ponerlo y hay que explicarlo. Y yo soy muy crítico con aquellas versiones de algunos sectores interesados que pretenden informar que es como si la gente estaría marchando pacíficamente y vienen los militares y los acribillan, ¿no? Eso no ha sucedido. Ha habido lamentablemente enfrentamiento y con estos hechos que no deben volver a suceder, ¿no? Y que más bien se tiene que hacer justicia. Richard Arce, excongresista, estuvo con nosotros para darnos una mirada de lo que está pasando en el país en el segundo día de las protestas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.